Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Cano, soy estudiante de Psicología Educativa y actualmente me encuentro cursando el séptimo semestre de dicha carrera. El motivo principal de este video se centra en mi clase de evaluación educativa y el proyecto que presento hoy pretende darle respuesta a tres preguntas principales, las cuales son: ¿cuál es la relación que existe entre la educación y la sociedad? ¿Cuál es la relación que existe entre la educación y el sector político? Y finalmente, ¿cuál es la relación que existe entre la educación y el sector productivo? Antes de adentrarnos al tema, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes que están viendo el video en este momento. Es una pregunta que quiero que cree o genere en ustedes una reflexión profunda fuera de lo común. La pregunta es la siguiente: ¿quién eres? O más bien, ¿quién soy yo? Por así decirlo. Posiblemente la respuesta abunda en dar una descripción de rasgos y características que al final del día me describen como una persona dentro de una sociedad. Pudiera ser mi edad, mi nombre, mi nacionalidad, mi género o incluso mi ocupación. Y mi presentación pudiera ser la siguiente: hola, soy Miguel Ángel Jiménez Cano, tengo 27 años, soy estudiante de Psicología Educativa, actualmente soy obrero de tiempo semicompleto en una empresa X, pero ¿realmente eso es todo lo que soy? ¿O solamente soy eso? Creo que la pregunta y la respuesta va un poco más allá. Se trata de profundizarnos como seres y no limitarnos ni caer en este error de creer que esta normalización de una personalidad es una ley universal. No, se trata de salir de esa esfera y entender que sí, precisamente soy todo lo que mencioné, pero también puedo ser otra persona, también puedo adquirir y absorber nuevos conocimientos y estar en una constante transformación, una transformación que se da día con día, y al final del día saber quién soy realmente. Así que me gustaría que tú, que estás viendo este video en este momento, al final de todas las cuestiones que vamos a abordar el día de hoy, te vuelvas a hacer la misma pregunta y seas sincero contigo y aceptes quién eres, pero por sobre todo, quién puedes ser y qué puedes ser de ti. Bueno, entonces, para adentrarnos un poquito más en estos temas, me gustaría darles una introducción acerca de lo que es el tema principal. Vayamos a darle respuesta a la primera pregunta: ¿cuál es la relación que existe entre la sociedad y la educación? Yéndonos a muchos años atrás, Aristóteles estableció que somos animales racionales, pero ojo, hay que tener en cuenta que efectivamente nacemos siendo animales, mas no nacemos siendo racionales. ¿Qué quiero decir con esto? El raciocinio es el resultado de una construcción que se da día con día, de algo que gracias al lenguaje, gracias a la comunicación, a la repetición y a esta mezcla interminable de interacción que tenemos con nuestros semejantes, se va dando. Así que, en pocas palabras, se puede afirmar que la socialización es la que nos da o nos abre las puertas para ser efectivamente animales racionales. Ahora bien, vayamos a ver un poquito más a fondo lo que es la sociedad, o lo que nos marcan que es la sociedad hoy en día. La sociedad es un constructo de normas, de leyes, de estándares que desde que nacemos ya están inscritos. No tenemos el poder de cambiar las cosas que ya existen dentro del entorno en el que nos desarrollamos, pero hay que también tomar en cuenta que la sociedad dictamina, la sociedad evalúa, la sociedad estandariza y, por sobre todas las cosas, la sociedad señala y castiga. Volvamos a la pregunta de hace un rato: ¿quién eres tú ante los ojos de la sociedad? Sí, posiblemente siempre nos extremizan en dos grupos: o eres hombre o eres mujer, o es azul o es rosa.
Lamentablemente esta es una ideología que está marcada desde que nacemos y que aunque queramos cambiar un poco esta situación no la podemos, porque es una cultura que ya tenemos tan arraigada que el hecho de que un bebé, en este caso de sexo masculino, porte ropa rosa o de tonos pastel, puede significar algún prejuicio social. Bueno, ahora entendiendo un poquito más esta relación que existe entre la sociedad y la educación, entendamos principalmente que la educación no es necesaria ni exclusiva de un salón de clases. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente existe el prejuicio que todos hemos escuchado o que las ideologías anteriores nos han transmutado a nosotros. Se cree que la educación solamente se da de los maestros, de los educadores, de los docentes hacia nosotros que somos estudiantes. Mas sin embargo hay que tomar en cuenta que existe un núcleo principal en el que todos tenemos que desarrollarnos de buena manera para poder generarnos así como buenos ciudadanos. Este núcleo del que hablo es la familia. Así es, la familia es el primer constructo y el núcleo social principal en el que nosotros nos desarrollamos. Pero ¿qué pasa? Veamos dos extremos. Por un lado tenemos una familia disfuncional y por otro tenemos una familia funcional. Redundar en terminología creo que sería muy ambiguo cuando muchos ya conocemos a lo que esto se refiere, pero ejemplificando brevemente, aquel niño que tiene la virtud y hasta cierto punto la oportunidad de crecer con ambos padres, de crearse en un ambiente tranquilo en donde ambos padres tengan tiempo para él, compartan espacio y sobre todo experiencias. El niño de cierta manera va generando una socialización positiva, por así decirlo, pero tenemos el otro extremo, el niño que no tiene la misma suerte o las mismas oportunidades y que lamentablemente el día de mañana puede convertirse, entre comillas, en un problema social. No es un tema moral, ni mucho menos es una señalización ni una regla universal, mas sin embargo tengamos en cuenta que la educación comienza en casa. Los factores como docentes, los maestros que nos educan, los recintos universitarios o cualquier recinto educativo son solamente un extra para nuestro crecimiento y para nuestro autodescubrimiento también. Me gustaría también tomar un ejemplo y palabras de Michel Foucault, un filósofo, quien hace la pregunta o se cuestiona cuál es el saber. El saber para él es lo que un grupo de gente comparte y decide que es la verdad. La verdad define lo correcto de lo incorrecto, la maldad de la bondad y lo normal de lo anormal. La sociedad a grandes rasgos intenta y se asegura de normalizar un cuerpo social, pero ¿en verdad todo lo que vemos día con día es lo correcto? O mejor aún, ¿todo lo que aprendemos nos enseña? Es muy interesante lo que él plantea en cuanto hace una comparación del formato de las cárceles y lo plantea de esta manera. El formato de las cárceles se expande a los asilos, a los hospitales y sobre todo hoy en día a los centros educativos. Así es, estos formatos y este tipo de normalizaciones que existen en las cárceles lo podemos ver también de una manera muy clara dentro de los centros educativos, en donde el niño solamente tiene que ir a hacer repeticiones de conocimientos que posiblemente no generan en él un cambio positivo para su persona. Cumple con lo que el sistema y lo que la sociedad está exigiendo, pero ¿en dónde queda la creatividad de él? ¿En dónde queda su inquietud como ser humano, sus preguntas, la solución y la forma de dar solución a sus problemas? Algo que me parece muy interesante es la manera en la que Foucault ve a nosotros como sociedad y nos define o lo define como una pecera cultural en la que vivimos sin siquiera poder salir de ella, pero peor aún, una pecera cultural en la que ni siquiera nos damos cuenta que estamos inmersos, y lo plantea de la siguiente manera:
El pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Así es, como podemos ver, los peces actúan por instinto. Y sí, son animales, pero volvamos o regresemos a lo que Aristóteles nos decía. Nosotros también somos animales y es precisamente cuestión de romper un paradigma y de explorar fuera de lo que existe dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra pecera cultural, y poder romper esta idealización que posiblemente no es propia. A grandes rasgos, esto es lo que, desde mi punto de vista y desde lecturas y lecturas, documentales, películas y sobre experiencia propia, he aprendido entre la influencia que existe de la sociedad y la educación. Me gustaría cerrar con una frase de David Navarro Romero, en donde marca que aunque existan límites, no estamos limitados. A grandes rasgos y de una manera más profunda pudiera afirmar que los límites son personales, pero la sociedad nos ha implantado miedos que lamentablemente nos guían por un camino correcto o por el camino que no es el que nosotros elegimos. Pasemos a la siguiente cuestión. ¿Cuál es la relación que existe entre la política y la educación? Pero sin ondear en una terminología o una definición como tal, sin introducirnos en una definición teórica, creo que todos entendemos a la política como uno de los poderes más grandes que ha existido desde tiempos inmemorables, que surge gracias a que el hombre se da cuenta de que puede dominar al más débil. Y así es, existen disturbios hoy en día y en ciclos pasados siempre han existido guerras de poder, guerras de control, en donde es precisamente la sociedad y nosotros como personas los que elegimos estar en un bando, por así decirlo. Tenemos un claro ejemplo sobre la guerra política que siempre ha existido entre Estados Unidos y nuestro país. Son disturbios, conflictos e ideologías que sinceramente no son de nosotros. Lamentablemente generamos un instinto racial en donde eliminamos al que es más rubio que yo o al que simple y sencillamente no tiene las mismas oportunidades solo porque la política así lo marca. Pero adentrémonos un poco más en lo que es la política. La política es un poder total que se ha vuelto universal y que a grandes rasgos controla toda la monetización que existe y sobre todo los recursos que existen para la educación. Entonces, ¿qué resultado da esto? Hoy en día tenemos sueldos precarios para los educadores, una visión demasiado reprochable hacia ellos y sobre todo no se valora la labor que ellos hacen. El sector económico es el principal factor, creo yo, que genera en los educandos un disturbio que nos hace centrarnos única y exclusivamente en el bien material y dejamos de lado todo lo que es nuestro crecimiento personal y sobre todo esa creatividad que tenemos escondida. Ahora bien, seamos claros, ¿para qué se creó la escuela? Desde hace más de 200 años y a raíz de la Revolución Industrial, precisamente la escuela fue creada para esto, para repetir un sistema educativo y sobre todo para crear personas que puedan atender normas, que puedan trabajar mecánicamente y que por un sueldo digno estén pues ahora sí que sumisos a lo que un patrón les diga. Y no es un tema ahora sí que de disturbio social, no, para nada, pero sí me gustaría que veamos desde hace más de 200 años la educación sigue siendo la misma.
es una constante repetición de normas, teorías y filosofías que hoy en día se pudiera decir que están obsoletas o que no nos aportan una nueva mentalidad. Tomando un fragmento del libro de ensayos titulado Postdata de Octavio Paz, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que es el disturbio que existió el 2 de octubre de 1968 aquí en nuestro país. Creo que todos sabemos a lo que me refiero, y el gran peso que tiene la universidad dentro de nosotros como seres humanos y más aún como mexicanos. Y es lo siguiente: la exasperación de los estudiantes universitarios no brota de condiciones de vida particularmente duras, sino de la paradoja que consiste ser estudiantes. Durante los largos años que pasan aislados en las universidades, los muchachos y muchachas viven en una situación artificial, es decir, mitad como reclusos privilegiados y la otra mitad como irresponsables peligrosos, añadiendo la idea fatal de ser seres reales en un mundo irreal. Asimismo, los jóvenes descubren que la sociedad moderna fragmenta y separa a los hombres y que hasta cierto punto la institución segrega a los estudiantes de la vida colectiva y entran en un círculo mecánico de producción y consumo. Finalmente, entendemos que la rebelión estudiantil oscila en estos dos extremos. Su crítica era real, pero su acción fue irreal. No vamos a profundizar acerca de lo que pasó en aquella fecha trágica, pero podemos decir que los estudiantes no estaban exigiendo algo que no les favoreciera a ellos, ni mucho menos querían derrocar un sistema, mas sin embargo para la política fue más fácil callarlos con balas, con represión y con una fuerza brutal que prestarse para entablar un diálogo digno entre lo que hoy en día conocemos como el futuro de una sociedad. Finalmente cierro con una frase de David Navarro Romero, en donde marca que la educación son los pilares que resuelven líos dentro de la humanidad. Como último punto, presento la relación que existe entre la educación y el sector productivo. En esta parte voy a citar algunos fragmentos y algunas ideas de la filósofa Ariala Valdés, en donde presenta la idea de qué es la felicidad. La felicidad es algo que va más allá posiblemente de una definición y no es algo trivial como nos lo muestran hoy en día en las redes sociales. La felicidad no es la foto de mis vacaciones que subo a Facebook, no son los corazones que recibo en Instagram, lamentablemente no, mas sin embargo hoy en día la sociedad y sobre todo el sector productivo nos ha hecho creer que la felicidad es igual al éxito, un éxito que a veces ni siquiera es propio o que solamente es una repetición que va de generación en generación. A raíz de esto se crean conflictos, empiezan envidias, empiezan disturbios que hasta cierto modo no tienen una razón de ser específica. Y sí, lamentablemente hoy en día el sector productivo nos inclina a pensar que es más importante el dinero, los bienes económicos, que la vida propia. Gastamos todo nuestro tiempo encerrados en fábricas, en lugares, sitios que no nos hacen sentir partícipes, pero así es la vida, ¿no? Ahora bien, el sector productivo se ha encargado de hacernos creer que la felicidad y el éxito van de la mano, y sí, posiblemente lo es, pues aparentemente una persona sin éxito es una persona que no tiene felicidad, pero debemos de romper e ir cambiando este tipo de paradigmas. En la antigua Grecia, con el surgimiento de la filosofía, se pretendía precisamente centrarse en el ser humano, pero en el ser, en que este mismo se cuestionara en él y en lo que existe a su alrededor,
y todo lo que está centrado en su persona. La filosofía a grandes rasgos surgió para esto, para centrarse en el ser, pero hoy en día nos educan para tener, porque seamos honestos, basta con nacer para ser alguien, pero nacemos sin cosas. Entonces hay que procurar tener cosas, porque yo seré más aceptado si tengo un carro del año, un carro de lujo, que un carro que es obsoleto. Vivimos lamentablemente de apariencias. Ahora bien, tomando como ejemplo esta parte, entendamos que el sector productivo nos quiere ver a todos como iguales. Efectivamente, estos tres colores hacen alusión a las distintas personas que existen en el mundo. Cada uno es diferente, cada uno tiene una mentalidad distinta, cada uno tiene una finalidad de ser, mas lamentablemente nos quieren ver en una mezcla homogénea en donde todos persigamos lo mismo. Así precisamente es como nos quiere estandarizar el sistema productivo, el sector productivo. Quiere ver en la sociedad una homogeneidad de pensamientos, nos quiere ver a todos como iguales sin saber que cada uno de nosotros tenemos una visión, una crítica y sobre todo una aspiración distinta. Nos quiere centrar en la tonta idea de que la felicidad es una regla universal y que todos la tenemos que ver igual. Y sí, todo esto da pie a un capitalismo bárbaro en el que lamentablemente vivimos inmersos desde hace cientos de años. Quise usar este tipo de referencias, estos pequeños ejemplos para crear conciencia y regresar a la pregunta que les hacía en un inicio: ¿quién somos realmente? Y creo que una pregunta más crucial sería: ¿en realidad la educación nos está aportando cosas positivas para nuestra superación personal? Y no veamos superación como el hecho de conseguir un título profesional, no, sino la creación de una vida que podamos disfrutar. Todos somos distintos y es precisamente esa singularidad lo que nos hace únicos dentro de este sistema, dentro del planeta Tierra. Podemos ser libres si nos lo proponemos, aunque vivamos en este mundo tan catastrófico y tan lleno de normas que lamentablemente nos inclinan a ser o cambiar nuestra persona. Hay que preocuparnos por ser y no por tener. Hay que ir en contra del sistema, hay que salirnos de esta esfera cultural que nos han implantado. Hay que salir de la homogeneidad que nos quiere dar la educación, el sector político, el sector comercial y todo este bombardeo de medios de comunicación, y salgamos de una vez por todas de esta zona de confort. Quiero agradecerles por el apoyo, las personas que están detrás de esto, al profesor por darnos la oportunidad de liberar la creatividad, de no ser un número más y sobre todo de entender la educación desde una perspectiva distinta. Me gustaría cerrar con algunas frases para darle final a este pequeño discurso. Vivir es ser y no tener. Javier Díaz Rodríguez. Si enseñamos a los niños a competir, serán otro número. Ángel Navarro Romero. Muchas gracias.